Biblia en el libro del apóstol Juan, capítulo 1. Libro del apóstol Juan, capítulo 1. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Gloria al Señor, 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 aleluya. Aleluya. Juan capítulo 1, ¿lo encontraron? Juan capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: ese es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Por eso vamos a hablar hoy sobre un legado de gracia. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que tú estás aquí. Tú has estado aquí trabajando en medio nuestro. Y yo te pido, Dios del cielo, que tú te sigas moviendo como lo has estado haciendo hasta ahora. Sana al enfermo, liberta al cautivo, salva al que está perdido, restaura a los corazones rotos. Vivifícanos, Espíritu Santo. Bautízanos con Espíritu Santo y con fuego, Dios del cielo, haciendo obras extraordinarias en nuestras vidas. Sabemos que estás aquí. Yo sé 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 que estás aquí, mi Dios. Yo sé que estás en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese con gozo, con alegría, con entusiasmo, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo. Aleluya. Viviendo el legado de Cristo. Viviendo el legado de Cristo. Si hubo alguien que vivió el legado de Cristo aquí en la tierra, fue el apóstol Juan y también Juan el Bautista, del cual se está mencionando aquí en este libro de Primera de Juan. Y Juan, hablando del apóstol, fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Él estuvo con Cristo, él caminó con Cristo, estuvo con Cristo en la transfiguración, estuvo con Cristo en el Getsemaní. Juan estuvo a los pies de la cruz y Jesús, viendo que Juan estaba allí, habla y le dice: hijo, he allí tu madre, madre, he allí tu hijo, porque Juan estaba allí con Jesús y estuvo con él hasta lo último. Probablemente este libro de este evangelio de Juan fue escrito en Éfeso. Cuando él está escribiendo al ángel de la iglesia de Éfeso, que hablamos hace 8 o 9 semanas atrás, él sabe a quién se está dirigiendo también, porque él estuvo allí. Juan ya era un anciano, probablemente tenía 80, 90 años, quizás. Esto está escribiendo esto para la iglesia que está siendo destruida ya en Jerusalén, para los cristianos que están siendo perseguidos. Y Juan, ¿usted sabe a quién Juan le está escribiendo? No le está hablando a una gente que tenía mucho ánimo o que tenía mucho entusiasmo. Le estaba escribiendo a una iglesia de segunda generación de cristianos, tanto judíos como gentiles, que enfrentaban duras persecuciones. Estaban siendo perseguidos fuertemente, tenían dudas en sus pensamientos, porque habían experimentado la gracia, pero ahora tenían necesidad de más gracia. Habían recibido a Cristo, habían tenido a Cristo en su corazón por gracia, pero estaban flaqueando, estaban dudando, estaban pasando por momentos difíciles y su fe estaba tambaleando. ¿Le ha pasado a alguien que usted conoce?
que las pruebas te dicen para qué tú sigues. Que las pruebas y las batallas te dicen, pero ¿cómo es posible que tú sigas yendo a la iglesia? ¿Cómo es posible que tú sigas buscando al Señor? ¿Cómo es posible que tú sigas teniendo fe? ¿Cómo es posible que tú sigas orando? Pero sabemos que aunque la gracia de Dios vino, todavía hay más gracia. Hay más gracia para nosotros. Hay más gracia. Y vamos a explicar lo que es eso. A diferencia de los otros evangelios sinópticos, si es la primera vez que usted ha escuchado esa palabra, evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué le llaman sinópticos? Porque las historias que ellos están relatando son bien parecidas. Relatan prácticamente las mismas historias de Jesús. Algunos dicen que Lucas y Mateo se dejaron de llevar por lo que Marcos estaban escribiendo y escribieron en diferentes épocas, escribieron diferentes fechas, pero están relatando los mismos hechos de Jesucristo, sin ponerse de acuerdo, sin hablarse, sin darse mensaje de texto ni llamada, porque es que Dios tiene un plan. Y porque Dios tiene un plan para la humanidad a través de su palabra, Dios permite que esto sea así. Pero Juan no escribe lo mismo que habla Mateo, Marcos y Lucas. Juan está hablando desde otra perspectiva. Juan tiene un tono un poquito más teológico y un poquito más reflexivo, porque le está hablando a una iglesia que está pasando por grandes batallas. En lugar de Juan enfocarse en las parábolas o en los milagros, se concentra en las señales. Y Juan habla de las señales para que la iglesia crea, para que aquel creyente crea de que este es Dios encarnado, de que es Dios con nosotros, Emmanuel, de que es Dios el que está haciendo este milagro. Por ejemplo, si usted comienza a leer el libro de Juan, usted ve que Jesús convierte el agua en vino en el capítulo 2. En el capítulo 4 sana al hijo de un oficial. En el capítulo 5 sana a un paralítico en Betesda cuando todos pensaban y él mismo pensaba que era imposible. En el capítulo 6 multiplica panes y peces. En el capítulo 6 también él camina sobre el mar. En el capítulo 9 él sana a un ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11 él resucita a Lázaro. O sea que Juan está hablando de un Dios que es todopoderoso, y si tuvo el poder para levantarlos a ellos, para sanarlos a ellos, tiene el poder para sanarte y para levantarte a ti también. Alguien que diga aleluya, aleluya. Juan revela su gloria. Juan, ante una generación que necesitaba más gracias, Juan le dirige a ellos este evangelio. Y este evangelio de Juan fue escrito, como les mencioné, en un tiempo en que estaban enfrentando gran persecución. Había gran confusión doctrinal. Eran tiempos difíciles. Era aproximadamente el final del primer siglo, donde esta segunda generación se estaba levantando y no tenían pasión. No tenían pasión por Cristo. No tenían pasión por el Espíritu Santo. No tenían pasión por las almas. Y entonces este imperio romano estaba frustrando todo el esfuerzo evangelístico y congregacional que estaba haciendo aquella iglesia. Aparte de las falsas doctrinas como el gnosticismo que se estaba levantando en aquel tiempo. Y recuerdo que no hace mucho nuestro hermano Omar le estaba predicando sobre esto en un hogar, de cómo estas influencias doctrinales, antibíblicas, estaban tratando de tomar el control y el dominio de la iglesia. Pero qué bueno que hay 2 o 3 que no doblan sus rodillas a Baal todavía. Que creemos que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza y que viene pronto. ¿Cuántos están esperando? Aleluya. Entonces Juan, en este contexto, se presenta a Cristo como la máxima revelación de Dios y muestra que de su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia.
Y tú pensabas que Dios había terminado contigo. Pero Dios viene a decirte, gracia sobre gracia. ¿Qué será esto? Pues vamos al versículo 14, porque si comenzamos desde el versículo 1, no terminaremos para hoy. Pero el capítulo 14, similar al versículo 1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan está hablando y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El primer legado de Cristo es que nos enseñó a nosotros que como hombres, ¿dónde están los hombres hoy? Nos enseñó la necesidad de estar presente. Habitó entre nosotros. Padre, esposo, hombre, tú tienes que estar presente en la vida de tus hijos. Tienes que estar presente en tu hogar. Tienes que estar presente en la congregación. Tienes que estar presente en la comunidad. Tú no puedes esconderte. El mundo te necesita. Tu hogar te necesita. Tu familia te necesita. La iglesia de Dios Pentecostal, MI, de Coabey te necesita. ¿Verdad que necesitamos a estos hombres? Los necesitamos. Comenzó a llover, se fue la luz y salieron estos hombres rápido a prender la planta. Los necesitamos. Los necesitamos. Se pusieron a trabajar, echaron mano a la obra. Hombre, la Biblia nos enseña a nosotros a estar presente, como lo hizo Dios. Dios pudo quedarse en el cielo. Dios pudo quedarse en su trono. Sin embargo, nos dice Efesios que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Y no se conformó con eso, se hizo siervo. Y habitó entre nosotros. La palabra aquí, ya sea en griego o en hebreo, de habitar, significa tabernáculo. O sea, abrió una tienda, hizo su morada aquí, dijo, aquí me quedo. Y todavía sigue aquí con nosotros. Aleluya. Este verbo, aquel verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si estudiamos ese versículo, el verbo eterno, en griego se pronuncia logos. Otras versiones dice la palabra, es lo mismo. Que estaba con Dios y era Dios, versículo 1. Se encarnó, habitó. Literalmente significa, como le dije, hizo tabernáculo, es decir, puso su tienda entre los hombres. Quiso habitar entre nosotros. No somos perfectos, pero quiso habitar con nosotros. No somos los mejores del mundo, pero quiso habitar entre nosotros. Ese es Dios. Jesús dejó este legado de estar presente. El verdadero hombre no huye de sus responsabilidades. Uno dijo amén. El verdadero hombre no huye de las responsabilidades. Amén. Sino que permanece de pie en medio de su familia. Hombre, que estás aquí, cuando las cosas se pongan difíciles, no huya. Cuando las cosas se pongan duras en tu hogar, no huya. No huya. No salgas corriendo. Te lo digo con todo el amor del mundo. No salgas corriendo de tu casa, de tu hogar, de tu entorno, de tu familia. Cuando las cosas se pongan duras, es necesario permanecer. ¿Hay dificultades? Claro que las hay. Pasamos por momentos difíciles. Pero es que cuando la cosa se pone difícil, es cuando más tu casa te necesita. Es cuando más tú tienes que estar presente. Quizás tú puedas decir, mi esposa me dejó. O quizás mis hijos no me buscan. No quieren saber de mí. Pero es en este momento en cuando tú más tienes que orar por ellos. Es cuando tú más tienes que clamar por ellos. Por tu casa, por tu familia, por tus hijos. Y quizás tú dices, es que tú no me entiendes porque tú no has vivido esto. Pero es que yo te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Yo no quizás te entienda, pero Dios sí te entiende.
Quizá tú puedas pensar que yo no te comprendo, pero Dios sí te comprende. Él fue abandonado, Él fue traicionado, Él fue juzgado injustamente. Sin embargo, siguió amando. Aleluya. Aleluya. Hizo tabernáculo. Él trajo la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando las situaciones se ponen difíciles? Tenemos que meternos en el monte. Tenemos que meternos en el monte. Tenemos que entrar en ayuno. ¿Está la cosa difícil en tu casa? Ayuna. Es que me da mucha hambre. Hello, pues sí, yo sé. ¿Qué tú quieres? Que no te dé hambre. Te va a dar hambre. Es más, las primeras 2 o 3 horas vas a sufrir. Y te va a dar mucho dolor. Pero tú tienes que decir al cuerpo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted sabe que cuando yo trabajaba en Sears, allí en Plaza del Norte, en Atillo, me fui al trabajo un día en ayuno. Y hoy yo voy a ayunar. Y estaba allí, yo trabajaba en el almacén, moviendo cajas, por eso que tengo tantos músculos así. Y ya yo no aguantaba. Cuando me tocó la hora del break, yo estaba ya que no aguantaba. Yo dije, me voy a ir para el mundo musical cristiano, anuncio no pagado, no sé si eso existe todavía. Me fui para allí y me compré un librito que estaba como a $5, chiquitito, que hablaba de las promesas de Dios. Yo dije, me voy a comprar este libro, lo voy a leer y en vez de comer comida, como de esto. Pero al lado está Subway. Perdonen, lo que estamos en ayuno, pero ni modo. Voy a Subway y me compro el sándwich de meatball. Y yo digo, me voy a comprar para comérmelo después del trabajo. Y lo puse debajo del asiento. Pero al minuto, yo no sé cómo, me cayó las manos. Yo dije, voy a morder caso, ya llevo 4 o 5 horas sin ayunando. Yo creo que ya está bien. Pero cuando voy a morder el sándwich, yo digo, déjame leer el libro chiquitito. Y después lo muerdo y lo pongo al lado. Y cuando abro el libro, en la primera página, en el medio, yo no sé cómo, y yo miro y me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Guardé el sándwich otra vez. Y hay veces que nosotros tenemos que hacer eso. Tienes que esforzarte. Es que se me hace difícil, pero cuando el médico te dice ayuna, pues ayuna. ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el problema? El doctor te dice, ven en ayuno, no puedes comer. Y tú dices, sí, doctor, sí. Y la prueba encima de ti y tú no puedes ni ayudar ni medio día. Y la batalla encima de ti y tu hogar cayéndose en canto y que tú no puedes decir, hoy yo no voy a comer, hoy yo voy a estar en ayuno hasta que yo reciba fuerza de Dios, respuesta de Dios. Hermano, hombre, cuando las cosas se pongan difíciles, ayuna. Métete con Dios. Métete en la palabra. Haz que la gloria de Dios se te revele. Vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Versículo 15. Juan dio testimonio de él. Y Juan, el apóstol, está hablando de Juan el Bautista. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que vino después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cuántas religiones no pueden entender eso? ¿Cuántas denominaciones aún dentro del movimiento pentecostal quizás no pudieran entender esto? El que viene después de mí es antes de mí, porque es que era primero que yo. Y Juan dio testimonio de él. Y él dice, este es de quien yo hablaba, este es de quien yo decía. Y Juan el Bautista reconoce que Jesús, aunque vino después de él en su ministerio público, en realidad existía y es antes de él porque él es eterno. Y muchas personas entran en crisis teológica porque se le hace difícil comprender que todavía él sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Él murió, pero resucitó en un cuerpo glorificado, y esa humanidad del hombre, esa humanidad la llevó
a la deidad. Sigue siendo hombre, sigue siendo Dios en un cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Por eso le llamamos el Hijo del Hombre. Aleluya. Alguien que le adore. El Hijo del Hombre que vino a salvarnos, que vino a rescatarnos, que vino a morir por nosotros. Jesús hombre está ahora en un cuerpo glorificado, llevando la humanidad a la deidad. Aleluya. El legado entonces del Señor para nosotros, de Jesús, es prioridad absoluta. Porque he dicho todo esto, porque lo vemos que era antes de Él, y era antes de Él, y es después de Él, porque Él es eterno. Significa esto, que el legado de Jesús es prioridad absoluta sobre nuestra vida. En otras palabras, Dios es primero que mi trabajo. Dios es primero que mis pasiones. ¿Sí o no? Dios es primero que nuestros planes. Se está dañando esto, como decía el predicador del viernes, del jueves. Porque es que oramos y decimos, Dios, este es mi plan, bendícelo. Esto es lo que yo quiero, abre las puertas. Estamos orando mal. Dios, yo deseo esto, pero haz lo que tú quieras. Yo tengo fe de que pueda hacer esto, pero yo confío en que tu plan es mejor que el mío. Primero que nuestras pasiones, primero que nuestros trabajos, primero que nuestros planes. Dios es primero. Jesús debe ser primero en tu vida. Un hombre de Dios entiende que su vida está bajo la autoridad del que existía antes de él y que vivirá después de él. Un hombre de Dios entiende esto, que el legado que nosotros vamos a dejar tiene que venir de Cristo. Y por lo tanto, yo tengo que vivir dependiendo de Cristo. Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia. Entonces, ¿en qué consiste este legado de gracia? ¿En qué consiste? Estamos hablando aquí de una gracia continua e inagotable. Gracia continua e inagotable. Un flujo de gracia sin fin. Estoy hablando de gracia que no termina. Leon Morris, en un libro, él escribe y explica que esta frase, gracia sobre gracia, indica sucesión indeterminable de gracia, como las olas que siguen llegando. Así es la gracia de Dios. Se ha parado usted frente al mar y usted ve una ola sobre la otra, una gota de agua sobre la otra gota de agua, interminable, que no termina. Así es la gracia de Dios. Cada experiencia con Cristo trae una nueva gracia. Cuando el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, trajo gracia. Cuando Dios nos perdonó de nuestros pecados, trajo gracia. Cuando tú caes y Dios vuelve a levantarte, eso es otra ola de gracia. Esto es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y tú te preguntas, pero ¿cómo es que el hermano puede seguir levantándose? Gracia sobre gracia. Pero ¿cómo es que el hermano tiene tantas luchas, tantas pruebas y no se rinde? Gracia sobre gracia. Pero ¿cómo es que esa persona, yo sabiendo por todo lo que pasa y todo lo que he vivido, sigue aquí y levantando su mano? Eso es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Esto se conecta a nosotros como pentecostales con nuestra doctrina. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, que esto es continuo. El Espíritu Santo nos llena cada día. El Espíritu Santo nos santifica
cada día y todos los días. Yo sé que usted necesita y desea más del Espíritu Santo, ¿sí o no? Usted ya llegó al tope. Los que llegaron al tope, levante la mano y pasa al frente. Me voy a quitar esto, perdón, yo no planché hoy. Aleluya. Gracia sobre gracia. Cuando la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo y no de este vino que nos embriaga, que nos emborracha, sino ser lleno del Espíritu Santo, la idea que trae es ser lleno continuamente. Todos los días yo busco más del Espíritu Santo y mientras más lo busque, más me lleno de él. El salmista decía: llena mi copa hasta que rebose. Y cuando rebose, sigue derramando tu gracia, gracia sobre gracia. Esta frase en griego es shari anti sharito y habla de una obra continua. Porque en español vemos que gracia sobre gracia, la misma palabra. Pero en griego tiene otra. Es charín, anti, charitos. En otras palabras, esto es algo continuo, que nunca deja Dios de llenarnos. En otras palabras, Dios nunca deja de perdonarnos. Dios nunca deja de trabajar contigo. Dios nunca te suelta. Puedo yo ver aquí que Juan revela la gloria de Cristo ante una generación que exige o que necesitaba más gracia. Cuando Juan mira a este pueblo, se da cuenta que la iglesia necesitaba más gracia. Por la persecución, por los problemas, por los tiempos difíciles que vivían. Nosotros no necesitamos más poder. Poder hay, ¿verdad que sí? Necesitamos más gracia. Tú le estás pidiendo a Dios poder y Dios dice: poder ya tiene, lo que tienes que creerlo. Lo que te hace falta es más gracia. Más gracia. La persecución, los problemas, las dificultades los hundían. Y quizás ellos decían: quiero más poder. En realidad lo que necesitaban era más gracia. Cuando Juan escribe este evangelio, muchos de estos cristianos de segunda generación habían perdido la pasión del primer amor, especialmente esa iglesia de Éfeso. Y en ese contexto, Juan presenta a Cristo y le dice: mira, es que de su plenitud tomamos todo y recibimos gracia sobre gracia. Es como si dijera: la gracia que recibiste a creer en Jesús no fue la última, sino la primera de muchas. Y tú piensas que a lo mejor Dios no te puede volver a sanar. Sí lo puede volver a hacer. Que Dios no puede volver a hablarme. Sí lo puede hacer. Que Dios no puede perdonarme de nuevo. Sí lo puede hacer. Que Dios no podrá levantar mi ministerio de nuevo. Sí lo puede hacer. Porque es que la gracia de Dios es abundante. Cuando la persecución aumenta, la gracia también aumenta. Cuando el mundo te rechaza, la gloria de Cristo se hace más fuerte. Esto se llama gracia sobre gracia. Yo necesito gracia en medio de las pruebas. Yo necesito gracia en medio del dolor. Nosotros necesitamos gracia en medio de lo que estamos viviendo. Ante esta presión social que se está viviendo, que el mundo le enseña a los jóvenes cuántas cosas hay, que el mundo le enseña a los matrimonios cuánta basura existe. Nosotros necesitamos gracia sobre gracia. Ante los ataques familiares que estamos viviendo, mira, si tu casa no está recibiendo ataques, dinos cuál es el secreto. Si en tu casa no hay lucha, si en tu casa no hay batalla, dígame, ¿cuál es el secreto? La única mujer que yo creo que no tiene prueba aquí, yo creo que es mi esposa, porque yo soy pancito de Dios.
Pero todas las demás tienen que tener luchas y pruebas y batallas. Ah, y menos Delia, ¿verdad? Menos ella también, ¿verdad? Necesitamos gracia. Lo que parece tu límite humano, la gracia de Dios lo sobrepasa. Yo no sé si usted me entendió eso. Usted piensa que ya usted llegó al límite, la gracia de Dios va por encima. Cada dificultad que usted enfrenta es una oportunidad para recibir más gracia de la plenitud de Cristo. No importa cuán duro, cuán fuerte sea el rechazo o cuán inmensa sea tu soledad, la gracia llega para restaurarte y para fortalecerte. Gracia sobre gracia. Cada vez que tú fallas, cada vez que tú crees que la gracia se agota, Él te ofrece una nueva oportunidad para que tú te puedas levantar y seguir. Eso se llama gracia sobre gracia. Jesús no vino solo a salvar tu alma. Él vino a llenarte de su plenitud y a extenderte su gracia. Eso yo le llamo gracia extendida. Una gracia que no se agota en medio de la persecución, en medio de la crisis o de la prueba. Cristo sigue habitando con nosotros, mostrando que su gracia nunca se va. Su gracia nunca se agota. El legado de gracia hemos recibido de Dios significa que siempre hay gracia disponible. Tú pensaste que ya Dios no te podía perdonar más. Y tú dijiste, pero es que yo he fallado tanto. Y he ofendido tanto. Y le he fallado tanto y tanto a Dios que yo creo que Él ya no me va a perdonar. Eso es mentira. Hay gracia sobre gracia. Hay gracia sobre gracia. Un legado de gracia. Es que yo me siento lejos de Dios, pero Dios sigue extendiendo su gracia. Es que yo siento que ya Dios no quiere hacer nada conmigo. Eso es mentira del diablo. Hay gracia sobre gracia. Nuestro legado no es lo que acumulamos, sino lo que vivimos bajo la gracia de Dios y lo que podemos compartir con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestras generaciones. De la misma manera que tú recibes gracia, date gracia a lo que por gracia. Perdona a tus hijos cuando te fallen, perdónalo. Perdona a tus hijos. ¿Te fallaron? Perdónalo. ¿Te traicionaron? Perdónalo. Gracia sobre gracia. Es que mis hijos no me obedecen. Es que mi esposa esto. Es que gracia sobre gracia. Practica con los tuyos. ¿Tú quieres que Dios extienda su gracia sobre ti? Practica con tu casa. Perdona todo lo que te hicieron. Perdona todo lo que te dijeron. Y extiende la gracia. No te ayudan, pero tú sigues ayudando. No te buscan, pero tú sigues buscando. No te piden perdón, pero tú sigues perdonando. Gracia sobre gracia. Deja un legado de gracia. Dejemos un legado de gracia. Yo voy a perdonar aunque me traicionen. Yo voy a perdonar aunque se olviden de mí. Yo voy a decidir perdonar. Gracia sobre gracia. Esta gracia nos salva. Esta gracia nos transforma. Esta gracia nos capacita y nos sostiene. Esto es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Yo quiero que los hombres de hoy recuerden esto. Yo espero que me puedan escuchar a través de este aguacero lindo que está cayendo. Recuerden, la primera gracia que recibimos no es la última. Cada día, en cada prueba, en cada oportunidad que tú vivas, hay gracia que se ofrece, hay más gracia, hay más amor. Hay más poder de Dios.
Nuestro legado no es lo que acumulamos, es como vivimos bajo la gracia de Dios. Y yo quiero hablarle a los hombres. Iglesia, ponte de pie para yo terminar aquí. Los hombres que están aquí hoy, mujeres, jóvenes, estos jóvenes varones, si tienes novia o tú te quieres casar, escúchame. Hombre que estás aquí, padre, esposo, estés soltero, estés casado, escúchame. Si estás aquí hoy, yo estoy seguro que quizás tu vida necesita o desea más gracia de Dios. No importa lo que nosotros vivamos, siempre anhelamos más gracia de Dios. Y yo quiero decirte hoy que mientras tú estés viviendo, hay perdón para tus errores, hay perdón para tus fallas. Si hoy tú necesitas fuerza, aquí hay gracia de Dios para dártela. Si hoy tú necesitas perdón, hoy aquí hay gracia de Dios para perdonarte. Si tú necesitas poder o fuerza para cumplir con tu llamado, como hombre, como padre, como líder, como joven, hoy aquí hay gracia. Aquí hay gracia. Si tú pensabas cansar, porque estás cansado, rendirte. Si tú pensabas entregarlo todo y abandonar las cosas, aquí hay gracia para que tú recibas fuerza y que podamos vivir el legado de gracia que Cristo nos dejó. Y yo te invito al altar. Yo te invito a que pases aquí al altar. Ven con tu corazón abierto, reconociendo que hay gracia para ti. Ven para recibir esta gracia que sobreabunda. Esta gracia sobre gracia. La que necesitamos para transformar nuestra vida. Para dejar un legado que refleje la gloria de Dios aquí en esta tierra. Mire, no dejes que el mundo te marque por tu pasado. No dejes que el mundo te marque por tus errores. Hay gracia. Hay gracia. Hay gracia. Que en el barrio me conocen por ser fulano de tal. Aquí hay gracia. Es que toda mi familia sabe que yo soy de tal manera. Aquí hay gracia. Aquí hay gracia. Es que yo no sé si yo pueda predicar. Tú no necesitas un micrófono para predicar. Lo que necesitas es la gracia de Dios. Y en la calle hay mucha gente que necesita. Pero necesita llenarte de la gracia de Dios. Ven a recibir gracia sobre gracia. Ven a recibir gracia sobre gracia. No dejes que el mundo diga quién tú eres por tus fallas. Las noticias no dicen quiénes son los hombres. Mira, a mí me da lástima cuando yo veo las noticias o los anuncios o los programas nuevos. No me gusta ver nada de esas cosas. Porque dicen que los hombres no sirven, que los hombres son malos, que los hombres abandonan su hogar, que abandonan su familia y lo siguen marcando, y lo siguen marcando, y lo siguen destruyendo. Que los hombres son de carácter fuerte, que los hombres no aman a su familia. Hay una frase, si usted la dice y la quiere seguir diciendo, siga diciéndola. Pero cuando yo la escucho a mí me duele. Y perdone que hable de mi corazón, pero me duele cuando yo escucho que dicen, no hay amor como el amor de una madre. Es que tú no sabes cómo yo amo. Si una persona que pueda decir eso no sabe el amor que un padre tiene a sus hijos. A lo mejor no lo dice, pero hace lo que sea por ellos. Y a veces nosotros escuchamos cosas y las repetimos y seguimos hiriendo los corazones de los hombres. Y decimos que los hombres no saben amar, que no aman a su esposa, que no aman a sus hijas, que lo mejor que hay es esto, aquello, lo otro. Es que tú no sabes cuando un padre se desvela y no dice nada y se calla la boca. Es que tú no sabes cuando un padre
se levanta mañana tras mañana para tratar de traer comida y no dice nada, pero ama. Ama. Y hace lo que sea. Calladito, no tiene que decir yo hago esto, yo hago aquello. Lo hace callado. Y muchos hombres no se compran zapatos, no se compran camisas, no se compran pantalones para darlo todo para la casa. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Hay hombres que saben amar, que no lo expresan. Pues que el hombre muchas veces es así, pero ama. Y amor, tú piensas que a lo mejor no se despela, o a lo mejor no siente el dolor, o que no siente esto, lo otro, pero sí lo siente. Si tu padre está vivo, hace tiempo que tú no lo has llamado, llámalo. Es que papi fue así conmigo, y papi fue fuerte, y papi lo otro. Gracia sobre gracia. Si Dios te ha perdonado a ti y te recibe cada vez que tú lo rechazas y te olvidas, ¿por qué tú no puedes recibir a alguien? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Hombre, aquí hay gracia para ti. Quizás alguien te dejó, quizás alguien se olvidó de ti, pero aquí hay gracia. Aquí hay gracia. Quizás la gente no te perdona, pero aquí hay un Dios que te perdona. Quizás la gente no te tiende la mano, pero aquí hay un Dios con su mano extendida, diciéndote, tengo gracia sobre gracia. Moisés le dijo, Señor, yo he hallado gracia ante tus ojos, y tú me has sacado de Egipto. Pero Moisés todavía necesitaba otra muestra de gracia, y le dice a Dios otra vez, capítulo 33 de Éxodo, pero si es que tu gracia verdaderamente está conmigo, muéstranos el camino. Y Dios le dice, sí, Moisés, yo estoy contigo. Y Moisés le vuelve y le dice, pues Dios, si tú estás conmigo, por favor te ruego que me muestres tu gloria. Moisés necesitaba más gracia. ¿Qué necesitan los hombres? Más gracia. ¿Qué necesita la familia? Más gracia. Más gracia. Más gracia. Más gracia. Gracia sobre gracia. La gracia de Dios nos renueva. La gracia de Dios nos fortalece. La gracia de Dios nos capacita.